JFT, just fair and direct. Pues a todos, bienvenidos un lunes más a esta sesión especial de JFD, en la que siempre hacemos un repaso, un cierre de Wall Street, comentando lo más interesante, operando juntos, viendo posibilidades, viendo opciones en los índices, viendo opciones en el resto de activos que JFD nos ofrece para operar. Hoy tengo que hablar de varias cosas muy interesantes, realmente centradas sobre todo en los índices. Así que vamos a por ello sin perder un momento más. Cualquier pregunta la podéis ir dejando, por supuesto, y si estáis viendo este contenido grabado, también podéis dejar la pregunta en los comentarios debajo del vídeo y estaremos encantados de responderte. Así que vamos a por ello. Comenzamos por el SP. Un SP que está llegando a una zona muy curiosa. Fijaos que después de un mes de mayo, en fin, la primera semana, sobre todo, muy alcista, con movimientos espectaculares, al alza, prácticamente sin descanso, con un pequeño descanso a mediados de la semana pasada, el precio ha llegado a una zona en la que está empezando a mostrar cierta resistencia. Está empezando a encontrar problemas y todo viene de este movimiento, de este desequilibrio a la baja que tuvimos. Voy a marcarlo un poco más en grande, que tuvimos el pasado 10 de abril. Los volúmenes de este 10 de abril están empezando a hacer mella, ¿no? Ahora en el SP y está encontrando cierta resistencia en esos niveles. Y cuidado porque si rompe al alza encontrará otro desequilibrio importante, el 4 de abril y sobre todo los máximos del 1 de abril. Por lo tanto, entramos en una zona que empieza a ser un poco delicada. Vale, creo que ahora sí se me ve, que antes no se me veía, pero bueno, lo importante siempre que podáis ver claramente el gráfico, ¿vale? Decía que... voy a dejar esto por aquí. Muy bien. Decía que estamos entrando en una zona delicada, donde van a empezar a entrar volúmenes de venta, va a empezar a entrar cierta oferta al mercado y por eso quizás estamos encontrándonos con ese doble techo que ya marcaba el mercado el pasado viernes, ese primer alto, ¿no? Con una entrada agresiva, muy agresiva de venta y hoy lunes estamos encontrando un movimiento similar. Es cierto que, esto lo vamos a ver en M15 porque lo vamos a ver más claramente. Es cierto que así como el pasado viernes volvió a entrar cierta compra en los mínimos del día, vamos a marcar zonas importantes, ¿verdad? Tenemos la zona de apertura aquí arriba. La zona de apertura aquí exactamente, ese nivel. Luego tenemos la entrada de venta que encontramos aquí arriba, ¿vale? Y toda esa zona es zona de resistencia también para el día de hoy. Y hoy encontramos la apertura en una zona similar. Toda la caída agresiva, todo ese movimiento vertical y luego a partir de allí el precio llega aquí abajo y vuelve a mostrar entrada de compra. Fijaos el volumen que entra aquí en esta vela de 15 minutos que corresponde a esta vela roja con esta entrada de compra, ¿verdad? Con esta mecha. Y aquí nuevamente el precio encuentra suelo, ¿vale? Fijaos qué casualidad, ¿no? Los mismos suelos y los mismos altos, los mismos techos del pasado viernes. Bueno, visto esto, ¿vale? Tenemos una gran zona de resistencia barrida hoy en forma de manipulación alcista, upthrust aquí arriba.
y rota de nuevo a la baja. Y por otro lado, cuando el precio trata de caer y trata de romper soportes importantes, no lo consigue. El precio vuelve a encallarse en esa zona. Alberto, ¿es una buena zona de soporte para comprar? Alberto, ¿es una buena zona de resistencia para vender? Pues yo diría que más bien una buena zona de soporte para comprar que de resistencia para vender. Porque fijaos la trayectoria, como decíamos, que traía antes el SP superalcista, ¿vale? Por tanto, todo lo que sea comprar esta zona de soporte vuelve a ser una buena idea, a no ser que se rompa definitivamente, con fuerza, con volumen, con volatilidad. ¿Vale? Si esto le da por girarse a la baja nuevamente y romper definitivamente esta zona, iríamos ya a buscar niveles o zonas de la semana pasada, como los mínimos que tuvimos el pasado jueves o el miércoles, ¿no? Tendríamos la zona de apertura del miércoles en área 5170, tendríamos el cierre de miércoles un poquito por encima, sería exactamente por aquí. El jueves ya se rompe esta zona para arriba y entonces se crean nuevos niveles, ¿no? El cierre del pasado jueves aquí arriba, ¿vale? Que sirvió de soporte para el viernes y para el lunes, ¿vale? Por tanto, esta sería nuestro rango, nuestra zona de soporte que tenemos ahora mismo activa, ¿vale? Y lo que decía, ¿no? Si se rompe esta zona de soporte, si se rompe el torno de 5.213 a 15, podríamos irnos primero a la zona de cierre de jueves 5.169 y después al soporte 5.170, ¿vale? Que sería esta zona de soporte de aquí. Por tanto, hombre, caídas potentes, ¿no? Caídas interesantes las que tendríamos en caso de romperse esta zona, ¿no? Tendríamos una caída que podría acercarse al 1% en solamente este recorrido, ¿no? Al menos 0,80, 0,90%. Bueno, contándolo desde arriba sería una caída de algo más del 1%. Vale, esto en el SP en un vistazo semanal, digamos, ¿vale? Un vistazo semanal. Vamos a un gráfico un poco más pequeño porque estamos viendo cosas muy interesantes. Fijaos en M15 que veíamos este rechazo en zona de soporte 5.215.13, que era zona de soporte también del día de ayer, ¿vale? Fijaos en esa zona. Vamos a M1, hacemos un poquito más de zoom, ¿no? Entramos ahí en el intradía y nos encontramos con toda esta caída, este rechazo en la zona de soporte, la entrada de volumen que indica una entrada de compra agresiva, ¿vale? Y el rechazo arriba, nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos antes? Otra entrada de compra en estos mínimos y el precio también ha rechazado arriba, ¿vale? Y aquí hemos tenido la primera entrada de compra del día, ¿no? Que ha sido aquí. Aquí, ¿vale? Por tanto, el precio cae, entra compra, rebota, vuelve a caer, entra compra, rebota, vuelve a caer, entra compra y rebota. Y después de cada rebote, primer rebote, se rompe el mínimo anterior. Segundo rebote, se rompe el mínimo anterior. Tercer rebote, ¿qué es lo que puede suceder? Efectivamente, perderse el mínimo anterior. Y aquí es donde ya hemos visto en M15 antes, pues veis cómo vamos conjugando todos los gráficos, todas las temporalidades, que si efectivamente se rompe el mínimo anterior, estamos rompiendo el 213 y tendríamos vía libre para un nuevo movimiento a la baja, quizás mañana, por ejemplo, ¿no? Quizás mañana. Pero así es como lo tenemos que leer. Así es como lo tenemos que leer. Entonces, estamos en una zona de soporte muy importante, como hemos visto de los últimos días, pero el precio no reacciona al alza. Rebota, reacciona un poquito y vuelve a perder otra vez fuerza. No vemos una entrada de compra clara. Rebota y vuelve a perder. Rebota y vuelve a perder. ¿Vale? Por tanto, lo más que podemos pensar o lo que podemos tener en cuenta
es que el precio va a intentar atacar otra vez el soporte y veremos si continúa ese movimiento a la baja, ¿vale? Y a no ser que se gire con fuerza, agresivamente, si esto cae hasta donde caiga y se gira muy agresivamente arriba, entonces sí que podremos intentar una continuación, unos mínimos crecientes a partir de esta zona de soporte, de este suelo, ¿vale? De este suelo de aquí. Un giro así podría darnos esos mínimos crecientes que necesitaríamos para buscar un recorrido al alza. Ese es el dibujo que tenemos en el SP. Fijaos lo bajista que es, ¿no? Pero a pesar de ser bajista, fijaos cómo está entrando compra, 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 compra. Entonces, bueno, podemos intentar aquí, por ejemplo, si tenemos cierta intención, cierto movimiento, podemos intentar un movimiento al alza, un giro al alza en esta zona, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitaríamos un poquito de fuerza, ¿no? Pues intentamos aquí una posición larga, podemos probar si vamos a poder atacar al menos la zona volumétrica anterior o superior en este caso, que sería el 5.232, que la hemos marcado antes en el gráfico mayor, ¿no? En el gráfico de 15 minutos. Podemos intentar buscar esa zona y si el precio no, efectivamente no gira, protegernos por debajo de toda esta zona de soporte por estos mínimos, ¿no? Por lo tanto, estaríamos haciendo una operación aproximadamente con un ratio 1:1, en el sentido de que tenemos una unidad de riesgo de beneficio, ¿vale? El beneficio es igual aproximadamente al riesgo que estamos asumiendo. Podemos buscar esa operación que tendría todo el sentido del mundo si lo vemos en un gráfico un poquito mayor, para tener un poco más de contexto. Podríamos ver cómo hemos llegado, vamos a poner incluso uno M15 que a lo mejor se ve un poquito mejor, hemos llegado a este soporte que estábamos comentando, el precio ha mostrado una gran cantidad de volumen que identificamos, recuerdo, toda la caída y entra aquí el volumen, ese volumen lo identificamos como entrada de compra, entrada de demanda, ¿vale? En esa zona. Esa demanda está impulsando arriba el precio. Bueno, vamos a ver si este toque a la zona de soporte, igual que aquí provocó un recorrido al alza, nuevamente puede provocar ese recorrido al alza. Entonces, podemos plantear esa pequeña operación buscando esa zona de soporte y esa zona de resistencia. Aquí, obviamente, bueno, pues tendríamos que tener controlado el riesgo. Simplemente es una operación de prueba con un lotaje mínimo, pero tendríamos que controlar, pues, que el riesgo de la operación no supere. Siempre solemos recomendar que tu operativa diaria no supere un 1% de riesgo de la cuenta, ¿vale? Por tanto, si estás operando con una cuenta de 1000, pues que cada día tu riesgo, el riesgo al que expones tu cuenta, no supere pues los $10, ¿de acuerdo? De forma que tu cuenta siempre va a estar protegida. Si un día, por ejemplo, vas a hacer 2 operaciones, pues puedes aplicar 5, 7 dólares por operación y de esa manera pues proteges siempre, tienes protegida tu cuenta, controlando muy bien el riesgo de esa operación, ¿de acuerdo? Esto es algo que es importantísimo y que es lo primero que tenemos que entender cuando queremos operar de forma rentable, ¿no? Tenemos que controlar el riesgo, de forma que cuando tengamos operaciones perdedoras, que las tendremos siempre muchas veces, porque es completamente normal, cuando tengamos ese tipo de operaciones, no sean un problema para el crecimiento de nuestra cuenta, ¿no? Nuestra cuenta pueda seguir creciendo sin problemas gracias a las operaciones ganadoras. Bueno, esa es la situación en el SP, ¿no? Hemos planteado, ¿no? En este caso en un gráfico de M1 muy pequeñito, ¿no? Hemos planteado esa operación para buscar ese giro al alza. Bueno, pues ahí tenemos protegida la operación aquí abajo, tenemos nuestra zona arriba de profit. Bueno, pues tenemos ahí ya nuestra operación perfectamente planteada, ¿no? Vámonos al Nasdaq, por ejemplo. Vemos una situación muy similar, ¿no? En el Nasdaq lo que estamos viendo es, si lo hacemos
Así vemos en gráfico M1 todo el recorrido del día. Vemos, bueno, en lugar de volver a M15, habría que ir a M15, M5, vamos a verlo en M1, vamos un poquito más al gráfico pequeño, ¿vale? Pero no estaría mal un primer, de hecho lo vamos a hacer para que tengáis claro el proceso, ¿no? Me interesa bastante que esto quede bastante claro. Fijaos, gráfico M15, aquí estamos viendo, por ejemplo, el viernes, aquí estamos viendo hoy lunes, hacemos un poquito más de zoom para ver claramente viernes y lunes, ¿no? Y aquí vemos que, igual que en el SP veíamos entrada de venta en el viernes y en el lunes, en el Nasdaq también lo vemos. Vemos que, por alguna razón, hemos llegado a una zona en el mercado que el precio se está resistiendo a seguir subiendo. Tenemos entradas agresivas de venta prácticamente en continuación, ¿no? De momento 2 días seguidos. Niveles importantes, tenemos un nivel de apertura del viernes en esta zona, que fijaos cómo actúa de soporte en el día de hoy. Interesante, luego lo comentamos. Tenemos una zona de resistencia, entrada de venta en el viernes, que fijaos cómo de alguna forma sirve de resistencia en el día de hoy con un pequeño barrido arriba, como os decía antes, y una caída posterior. Y luego tenemos el cierre del pasado viernes, que lo tenemos exactamente en esta zona, y que completa, ¿no? Digamos que refuerza esta zona de soporte de la que estábamos hablando antes. Esta zona de soporte de la que estábamos hablando antes. Por tanto, aquí a simple vista, ¿qué tenemos? Bueno, a simple vista tenemos una zona de resistencia donde el precio cae agresivamente, pero una zona de soporte que está aguantando el precio 1, 2, 3, 4 X veces, ¿no? Por tanto, misma sensación, ¿no? El precio está siendo sujetado, pero si pierde la zona de 18.160, podría perfectamente continuar un movimiento a la baja. Por no complicarlo y alargarlo, no voy a hacer como el SP, voy a ver los niveles, aunque podríamos hacerlo exactamente de la misma forma. Simplemente tenemos estructurado un poco el dibujo del día de hoy, ¿no? Y cómo podríamos seguir esta operativa, ¿no? Y cuando vamos ya a un gráfico de M1 con estos niveles marcados, vemos cómo la apertura de hoy se da precisamente y exactamente en la zona, en esta vela de aquí, en la zona que ya teníamos marcada del día anterior. Esa zona actúa de zona de resistencia en el día de hoy, ¿vale? Zona de resistencia en el día de hoy. Posteriormente, varios niveles importantes, varios volúmenes importantes, ¿vale? El primero que llega aquí y que se rompe enseguida, pero que de alguna forma es un micronivel que sirve como bueno, zona para atraer el precio, ¿no? Atrae aquí el precio durante un buen rato. Y luego tenemos un suelo, que es este de aquí, este suelo de aquí, que es un suelo que de alguna forma viene a reforzar todo este suelo gris que traíamos del día anterior. Fijaos cómo las zonas se van agrupando, ¿no? Aquí tenemos otro volumen importante que vuelve a complementar la misma zona, y aquí tenemos otro volumen importante que vuelve a complementar y a barrer, de hecho, y a barrer la zona, ¿vale? Muy interesante. A partir de aquí, rebote importante, retroceso y después de este retroceso, el precio que vuelve a consolidar. Pero aquí, cualquier giro a la alza se podría intentar, lo mismo que en el SP, exactamente, ¿no? Hemos tenido toda esta caída vertical, toda esta recuperación vertical, el precio retrocede y cualquier giro al alza se puede entender como la continuación de ¿qué? De todas estas compras, ¿vale? De todas estas compras. ¿Ves cómo aplicamos los mismos principios, las mismas ideas a todos los gráficos y a todas las temporalidades? ¿Vale? Cualquier giro al alza que tengamos por aquí se puede interpretar como una continuación del movimiento de compra que se ha iniciado aquí. El precio ha hecho un impulso, retroceso, y ahora, después de toda esta consolidación, si se gira para arriba, podríamos intentar nuevamente la llegada a esta zona de resistencia, ¿vale? Si ahora aquí hacemos una pequeña compra,
A ver, es que este volumen es niveles comerciales. Vale. Ah, vale, es que aquí vengo ahora de una clase y teníamos otra compra precisamente en la misma zona. Justo he terminado ahora con el grupo y por eso tenía esta entrada puesta aquí. Bueno, es la misma idea, efectivamente, que lo que veis aquí, ¿no? De hecho, bueno, vemos aquí la entrada, la otra la he hecho hace como una hora por aquí, y la idea es buscar nuevamente la misma zona, ¿no? La zona de resistencia de aquí. No es exactamente la misma zona, porque en el caso del Nasdaq tenemos una zona dura de resistencia que es toda esta que está sirviendo de entrada de venta 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? 5 si me apuras, ¿no? Por tanto, es una zona que podríamos ir a buscar, esta zona de aquí, con este movimiento. Nuevamente, misma idea, misma visión que teníamos en el SP, ¿no? Si se acaba por perder toda la zona de soporte, el precio podría perfectamente desequilibrar y buscar niveles inferiores de días anteriores, ya no del de ayer, sino de días anteriores, ¿vale? Por tanto, tendríamos que hacer el trabajo en M15 de ver niveles clave y ver cómo el precio podría llegar o no llegar a ellos. Aquí, exactamente igual que hemos hecho en el SP, podríamos proteger esta operación por debajo del mínimo relevante anterior y, de hecho, entrada de compra, una de las más importantes de toda la sesión de hoy, ¿vale? Por tanto, bueno, esto sí lo vemos también en M15. Entre unos niveles y otros tenemos un montón, pero en M15 la idea es la misma, ¿no? El apoyo en toda esta zona para luego continuar el movimiento. Pero es verdad que en un gráfico más grande, con mucho cuidado, porque toda esta entrada en M15, toda esta entrada de venta que tenemos ayer y tenemos hoy, a mí me empieza a oler un poco mal, ¿vale? Por tanto, no sería una operación que yo dejaría varios días, sino simplemente sería una operación que yo iría en un scalp, en un intradía, para buscar nuevamente esta zona de resistencia y ahí podríamos cerrar la operación perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto el SP, hemos visto el Nasdaq. Vamos a ver un poquito el Dow. Vamos a ver un poquito el Dow Jones, que también se ha movido de forma espectacular, que ha hecho un máximo respecto al viernes, pero que está empezando a fallar. Vamos a ver dónde ha fallado o dónde está fallando, porque es muy relevante, ¿no? Es muy interesante. Hacemos el mismo estudio nuevamente. Esto se trata de hacer todos los días el mismo trabajo, el mismo estudio, ¿no? Analizar qué está pasando cada día en el mercado una y otra y otra y otra vez. Tenemos la apertura del viernes, ¿vale? La apertura del viernes. La entrada de la apertura del viernes sirve aquí de resistencia. Y aquí cuando se rompe, el precio parece que intenta testar un poquito y vuelve a caer. Ok, este nivel podemos tenerlo como un nivel importante de resistencia. El precio podría quizás, a lo mejor en los próximos días o yo cuando tenga que hacerlo, llegar a esa zona y rebotar. Sería una posibilidad, ¿vale? ¿Qué más niveles importantes tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos esta zona, este volumen del pasado viernes, que más o menos está trabajando la misma zona, ¿no? Y luego tenemos el cierre del viernes y el cierre semanal, que se da prácticamente nuevamente en la misma zona. Fijaos cómo la apertura y cierre se dan en la misma zona y hoy el precio se va arriba, vuelve y ahí en esa zona, no es casualidad, hay un poco de duda, ¿no? El precio no acaba de caer ni de darse la vuelta, está ahí un poco pensativo. Zona importante, bueno, pues la tenemos marcada, ¿no? Como zona importante, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Esto es interesante. Si nos vamos no al viernes, sino al jueves pasado, tenemos niveles por aquí abajo que no vamos a marcar para no eternizarnos, y tenemos aquí un nivel de cierre que es este. Este es el cierre del jueves. Y fijaos cómo el viernes el precio lo testa y cómo el lunes el precio lo testa. Al milímetro.
prácticamente lo toca y se da la vuelta. ¿Vale? Nivel muy importante, zona muy importante. Siempre los cierres diarios son niveles muy relevantes y muy a tener en cuenta. Por tanto, esas zonas son zonas que tenemos que tener siempre, siempre, siempre bien controladas. Cierres y aperturas de cada día. ¿Vale? Aparte de otros niveles importantes que podamos encontrar, como este, ¿vale? Por ejemplo. Este se convertiría en un nivel importante ya para mañana. ¿Vale? Que viene a complementar el cierre de hace 2 días o del pasado jueves y por tanto nos da otra zona relevante de soporte en el Dow. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo todo va encajando? Vamos viendo niveles, vamos viendo zonas. Cuando el precio llega a una zona y se gira y dices, ¿qué estará pasando aquí? Investigamos un poquito y siempre hay una razón de que eso ocurra. ¿Vale? Si sabemos leer el mercado, si sabemos leer los volúmenes, que es la huella institucional, sabremos tomar buenas decisiones operativas. ¿Ok? Pues fijaos, con 3 líneas, con 4 líneas hemos dibujado lo que ocurre hoy. ¿Cómo lo complementamos? Bueno, lo complementamos con la apertura de hoy, que en este caso se da aquí arriba y que corresponde a esta vela. ¡Pam! Y poco más. Poco más. Por tanto, ya viendo esto en M15, vamos a M1. ¿Qué podemos plantear? Pues podemos plantear lo mismo. Podemos plantear una entrada de compra por aquí, que vaya con un stop en el mínimo anterior, que en este caso es este. Podría ser este, que es el absoluto, digamos. ¿Vale? Este sería un poco el anterior. Hemos entrado ahí justo porque hemos llegado en ese momento. Es un momento un poco malo porque justamente los máximos que tenemos aquí. Pero bueno, no deberían ser tampoco un problema si el precio quiere seguir subiendo, ¿no? Aunque aquí nos puede hacer un retroceso, pero el precio podría seguir subiendo perfectamente. La cuestión es, si nos encontramos con este movimiento antes y entramos por aquí, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, lo hemos encontrado ahí. Y bueno, pues podríamos buscar ¿qué zona? La zona de resistencia que tenemos marcada en M15 y que hemos marcado como una zona importante, ¿vale? Hace un ratito, ¿no? Y que podemos complementar, por cierto, porque la hemos marcado, recuerdo, en M15, hemos marcado esa zona que era apertura y cierre del viernes, ¿vale? Y era esa zona que decíamos que podía ser relevante porque era entrada importante de volumen, ¿no? Pero si nos vamos a M1, en el día de hoy, dejamos que se carguen los volúmenes, vemos que aquí hay otro volumen importante en el día de hoy. Aquí hay un volumen importante que corresponde a esta misma zona. Voy a dibujarla con una línea. Aquí, ¿vale? Aquí. Esta es esta vela que llega hasta aquí abajo y se recoge, ¿no? Por tanto, la zona esta de resistencia podríamos ampliarla un poquito más. A ver, que no se me vaya la línea. A ver, que ahora no me va a dejar. Ay, ahora no me va a dejar. A ver, ahí. Y complementarlo y poner toda esta zona, ¿no? La zona relevante con las líneas del viernes y con la línea de hoy, ¿no? Por tanto, es una buena zona para buscar el profit. En este caso tenemos un profit un poquito más pequeño que el stop, ¿vale? Lo cual es un ratio ligeramente negativo, pero entra dentro de la lógica, ¿no? Algunos eran un poco más positivos, otros eran un poco más negativos, pero al final se trata de que la media, ¿no? Nos arroje un ratio pues de 1:1, ¿no? De beneficio-riesgo aproximadamente. Y bueno, así tenemos planteadas las operaciones para el día de hoy. Bueno, ahora hay que tener paciencia, obviamente. No podemos tampoco pretender que en la sesión podamos ver qué sucede, pero al menos están planteadas de forma lógica, ¿no? De forma lógica. Si el precio gira a la baja con fuerza, tenemos las operaciones ya protegidas. En el S&P hemos buscado la posición larga después de esa entrada de compra en soporte. En el Dow Jones, posición larga después de la entrada de compra en soporte. La situación muy parecida también en el Nasdaq, donde hemos buscado nuevamente la entrada de compra después de la entrada la continuación después de la entrada de compra en soporte del barrido, de hecho por debajo de los mínimos, ¿no? Por tanto, bueno, pues nuestras operaciones planteadas. Otro día hablaré de cómo tenemos que gestionar la posición. ¿Qué
stop debemos poner, cómo debemos calcularlo. Alguna vez ya he comentado algo por aquí, pero sí que quiero tocar el tema con más detalle porque es lo que complementa a todo esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que gestionar, ¿no? O sea, hemos visto, uno, siempre hablamos de 3 patas, ¿no? Contexto, patrón y gestión. Hemos visto el contexto, los niveles, el día anterior, niveles clave, aperturas, cierres, niveles importantes. Eso es el contexto, parte 1. Parte 2, el patrón. En este caso hemos buscado continuación alcista a partir de este impulso, ¿vale? ¿Vale? El patrón son 3 cosas. Voy a apuntar aquí para que todo el mundo lo tenga en cuenta. El patrón de continuación me refiero, el que yo utilizo y el que yo os explico, ¿vale? 1. Impulso. ¿Vale? Una vez que tenemos el contexto, vamos a buscar el patrón. Para el patrón queremos un impulso, queremos un retroceso y queremos una intención. Intención. ¿Vale? Impulso, retroceso, intención. Aquí tenemos un gran impulso. ¡Bom! Todo este. ¿Vale? Este es el gran impulso que tenemos aquí. Que comienza con la entrada de compra en zona de soporte importante. Impulso claro. Luego tenemos un retroceso complejo, con varias patas, etcétera, ¿vale? Y después del retroceso, cuando el precio empieza a girar arriba, es cuando intentamos la continuación. Y para eso queremos intención. ¿Intención de qué? Intención del precio de continuar el movimiento que ha marcado el impulso. ¿Vale? Este es el Nasdaq. El SP, exactamente igual. Impulso. Claro, entrada de compra, zona de soporte importante en M15. Retroceso. Un poco complejo, bueno, un impulso un poco complejo, pero bueno, todo esto sería el retroceso. Y la intención de continuar ese movimiento alcista. Y ahí tomamos la entrada a favor de qué? Del impulso que es alcista. ¿Vale? Y en el caso del Dow, más de lo mismo. Tenemos una entrada de compra aquí que nos marca un impulso. Después tenemos un retroceso largo y complejo. Y cuando el precio se vuelve a girar, aquí tomamos la entrada larga. Insisto, la hemos tomado aquí arriba porque es cuando hemos visto el gráfico, pero aquí ya podíamos intentar esa operación larga. ¿Vale? En cuanto vemos intención del precio de girarse, ¿vale? Aquí hay que entender que no cualquier giro, pequeño giro al alza es nuevamente una intención, ¿no? Una intención es que el precio marque un final del retroceso y que gire con fuerza, ¿vale? Arriba. Aquí hay que tener un poco de práctica para ver esos giros, ¿no? A veces son claros, a veces son menos claros, pero cuando tenemos este tipo de giros, son una intención para continuar con el movimiento. Hay gente que aquí lo que hace es trazar una directriz de todo el retroceso y cuando se rompe arriba entrar largo. Es perfecto, ¿no? También lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces, esos son los pasos clave que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que estudiar para continuar, para hacer este tipo de entrada en continuación, que al final, bueno, como digo, ya la he ido explicando en varias clases y la seguiré explicando con muchos ejemplos y con los ejemplos del día a día mientras vamos operando. Siempre lo comento, pero bueno, no se trata de que copiéis la operativa, se trata de que utilicéis estas clases para aprender, para incorporar cosas a vuestra operativa, que con eso practiquéis, ¿vale? Podéis hacerlo en una cuenta de JFD, tenéis los enlaces en la descripción. Podéis practicar con una cuenta de, pues eso, de prácticas o de demo, que se suele decir. Y cuando estéis preparados, entonces abrís vuestra primera cuenta real y podéis empezar a hacer una operativa sensata, con cabeza,
con las cosas claras, con confianza y poco a poco ir avanzando semana a semana y mes a mes. Entonces espero que os haya gustado, que os haya aportado este tipo de contenido. Recuerdo que cada lunes estamos por aquí, tanto Giancarlo Prisco, mi colega, como yo, haciendo diferentes sesiones. Y también recuerdo que cualquier duda que tengáis, cualquier comentario que queráis hacer, lo podéis hacer en la parte inferior del vídeo y, por supuesto, estaremos encantados de contestaros. Os mando un fuerte abrazo, que tengáis un buen final del día y hasta la semana que viene. Adiós. JFT, just fair and direct.